¿Qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, se te escucha perfecto. Perfecto. Mejor. Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Más o menos se te escucha. Mazo, Estás recién levantado, se nota. recién. Bueno. Esto del Zoom permite... Yendo de la cama al living, decía yendo de la Charlie. cama al living. Quedarse con pijama, la parte de abajo de y la parte de arriba ponerse un Che, buzo. esperamos 5 minutos a ver si se Esperamos, sí, conecta. hasta que se conecten. Sí, sí, quería probar el audio porque hacía mucho que no estaba por Zoom. Quería más que nada eso, porque el video anda bien. Sí, esperamos. Bueno, esperamos un... Lo que sí le vamos a pedir, lo que estén ya en el aula conectados al aula virtual, encienda la camarita porque si no parece que estuviéramos hablándole a la luna. Bueno, a la luna no, porque ya está amaneciendo. Por lo menos nos vemos en la última clase, después vendrá la maratón de repaso, el repaso veremos cómo nos vamos arreglando a este problema. Por suerte nos agarró la última parte del cuatrimestre y digo, de alguna manera, yo tengo problemas con la cámara, por eso no puedo encenderla. Bueno, Solange, ahí está, gracias por comunicarte, pero por lo menos estate conectada, que es la última bolilla que vamos a dar por el doctor García, así que me escuchan bien todos, ¿no? Ahí está, acá estamos conectados. Hola Pachi, buenos días. Buen día, ¿cómo andan todos?
Sí, presidencia. La bolilla 16.3 y 4. Según el cronograma, las comisiones del jueves, vamos a ver lo último que queda de esta maratónica materia, que hay mucho para leer. Y esta es la parte que yo creo que más argentina, ¿no? Sobre todo después de la Revolución de Mayo hasta la actualidad. Ya no nos tenemos que ir ni a Roma, ni a Grecia, ni a Egipto, ni a ningún otro lado, a lo esencialmente constitucionalista, algunas leyes, por supuesto, tendrán que ver, y esta última parte tiene que ver con un periodo que está, si ustedes ven el programa, habla la presidencia de Carlos Saúl Menem, bueno, surgen numerosas cargadas y historias de este expresidente que yo siempre digo, ¿no? Para darle una introducción y rompiendo el frío de la mañana, aunque estamos todos calentitos dentro de casa. Yo siempre digo, el presidente que más disfrutó del cargo, sin lugar a dudas. No por haberlo, no, ni loco lo hubiese votado, sino porque realmente uno le daba alegría de cómo disfrutaba la presidencia, porque eran innumerables las actividades deportivas que hacía, la gente que lo visitaba, desde los Rolling Stones, no sé, Yuya, en fin, realmente ha disfrutado, nunca un presidente disfrutó tanto y se mostró tanto como Menem. Ya de por sí su carrera política fue así. Su carrera política fue así desde que fue a buscarlo allá a Puerta de Hierro a Perón, cuando estaba exiliado y se paraba al lado del portón de la casa del otro expresidente y inventor del peronismo, ¿no? Creo que fue el mejor discípulo. Nadie se lo esperaba todo lo que iba a hacer, o sea, todo lo contrario de lo que iba a hacer este expresidente Carlos Saúl Menem, riojano. Si ustedes ven las patillas, con la fotografía parecía un albañil arriba de un burro, pero bueno, sin embargo, ganó. En 3 oportunidades, digo yo siempre, ¿no? Porque le ganó al otro muertito. Pero bueno, a Kirchner, el 27 de abril del 2003. Digamos, 3 presidencias, la tercera iba, ¿no? Así que bueno, digo, disfrutó porque la Argentina y el mundo entran en una vorágine que se llamó globalización. Ahí el programa Vicepresidencia Menem, Política Social, Económica, está todo relacionado con lo que se llamó neoliberalismo, globalización. Creo que el otro punto te lo dejo a vos, Pachi, si vos querés también. Vamos mechando como... Vamos mechando, le doy una introducción y después... Una cosita ahí a lo que decía por ahí Fabián, sí, que me parece que Menem llega además en un contexto muy particular, y esto nosotros lo hemos hablado mucho, donde el peronismo creo que pierde una posibilidad histórica, que es a partir de... Menem le gana la interna a quien era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, contra todos los pronósticos, que era Antonio Cafiero, en lo que era el peronismo renovador, y donde el peronismo por primera y única vez en su historia eligió un candidato a presidente a través de un proceso de internas en las que votaban los afiliados al justicialismo. Todos los candidatos del peronismo, desde sus inicios hasta la actualidad, jamás fueron dirimidos en internas. Es la única vez en que el peronismo dirime su candidatura a presidente por una interna, porque si no, cuando había disidencias, lo elegían a través del Congreso partidario. Es más, siempre Cafiero, hasta los últimos días, le echaba la culpa y decía, ¿por qué le hice caso a Alfonsín, que me convenció de que era importante ir a internas? Y la verdad es que yo digo que el peronismo pierde una oportunidad histórica, o por ahí el país pierde una oportunidad histórica en muchos aspectos, porque la verdad es que ese peronismo renovador había tenido una posición muy distinta a la que después tendría el menemismo, inclusive en lo que fue la consolidación democrática.
cuando se dan los levantamientos, ustedes lo deben haber visto ayer con Alfon, los levantamientos carapintadas en el gobierno de Alfonsín, el peronismo renovador acompaña y apuntala al gobierno, consensúan de hecho lo que fue un proyecto de reforma constitucional a través del Consejo para la Consolidación de la Democracia, hay un proyecto conjunto de reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, lo cual con Menem quedó todo descartado y tirado a la basura para tener después otro proceso de reforma quizás muy distinto. Pero llega en un contexto en el cual, como les decía Fabián, la globalización lo va a situar ante algo inesperado, y coincido totalmente, creo que ha sido el presidente que más disfrutó del poder, y en tiempos donde hoy parece que, vieron que nosotros tenemos una revival continua en nuestra historia, que es bastante pendular, donde a veces lo que viene o lo que pasa en otros gobiernos es tan malo que hace reivindicar otras cosas que fueron tan malas. Lo que pasa es que el paso del tiempo hace de que nos olvidemos muchas cuestiones, y ustedes, la gran mayoría de ustedes por ahí no las han vivido, pero hoy en tiempos donde se reivindica mucho a veces la época del menemismo, quizás tiene más que ver con lo malo que estamos, o lo muy malo que se está viviendo ahora, con lo que fueron realmente las virtudes de un gobierno que por primera vez en la historia nos llevó a números de desocupación que la verdad que no conocíamos. Sí, es así. Eso tiene que ver, como le dijo Fachi, tiene que ver mucho con la era de la globalización. Ahí el programa les marca la política social y económica. Son 2 o 3 leyes que fueron de importancia. La ley de emergencia económica, que permitió las privatizaciones de las empresas, la ley de convertibilidad, que permitió llevar a un peso, un dólar. Esa es una forma de dolarización. Hoy se está hablando de eso, dolarizar. Bueno, lo que hizo Menem es una dolarización de la economía, prácticamente, durante sus 2 mandatos. Después fuimos abandonando. Después del 2001, bueno, ya vamos a ver, la crisis del 2001 se fue abandonando la convertibilidad porque fracasó. Se habla de neoliberalismo. ¿Por qué? Porque hay una reducción mínima del Estado a la economía, a la cuestión social. Hay un desmantelamiento del estado de bienestar. Hemos hablado un poquito en ese proceso, en ese modo de industrialización por sustitución de importaciones, que al lado se creó un estado de bienestar antes de Perón, después de Perón. Hoy otro peronista va a desmantelar el estado de bienestar, que ya viene de la época de Martínez de Oz, esa reducción del Estado a lo más mínimo, y que los mercados se hicieran cargo del mercado cambiario, mercado financiero, todo tipo de mercados pudieran operar libremente. Eso se llama economía liberal, sin la intromisión del Estado, como habíamos hablado en las clases anteriores, que tenía que ver con el keynesianismo, algo yo les había comentado. Bueno, Menem va a hacer todo lo contrario a lo que hizo su maestro. Va a generar 2, 3 o 4 leyes y una serie de decretos. Pues vuelvo a repetir, la ley de emergencia del Estado, la ley de convertibilidad, la ley de flexibilización laboral, y permitió que las empresas que sí estaban endeudadas. Yo, por ejemplo, les voy a comentar que la empresa más endeudada fue YPF, con más, no importa la cifra, más de 7.000 millones de dólares, llegó a 10.000 millones de dólares. La dictadura ha dejado un tendal de empresas que no la pudieron levantar, no la pudieron sanear, por decirlo de alguna manera. Hubo todo un mecanismo de endeudamiento de las empresas del Estado, que permitió las privatizaciones. Esa ley de emergencia y privatizaciones permitió la empresa vil, es decir, el traspaso del patrimonio nacional
a los capitales financieros internacionales. Eso en la mayoría de los casos. Ese traspaso se denominó privatización. La privatización de un país que venía en default, de un país que venía de una hiperinflación, del cual Menem se agarró de eso, y los sucesivos ministros de Economía, desde Roy, Rapanelli, creo que fue uno, y el último fue Cavallo, digamos, ¿no? El mentor de toda esta política económica. Herman González te comiste. Y Herman González. Herman y yo me acuerdo González. que era pariente de, medio pariente ahí, que no sabía ni El lo hijo que no hablaba. reconocido de Carlos Viejo. Exactamente. Herman Superman González le habían puesto los medios de comunicación al principio. Pobre Herman no podía ni hablar, lo pusieron ahí, pero bueno, todo el mundo agarraba ese puesto de ministro de Economía, que era un fierro caliente, podríamos decir, de una economía que así, de un día para otro, se ha privatizado todas las empresas, de forma muy rápida, de forma desprolija. Yo creo que hecha adrede, ¿no? Eso exigía no solamente el Fondo Monetario Internacional, sino que veníamos también de un endeudamiento externo del cual el país entró en default, y no podíamos cumplir con las cuotas y pagos de la deuda externa, por ejemplo. Ahí, esos, Fabián, una cortita por ahí que me parece que es mirá. interesante. El proceso de endeudamiento, porque muchas veces se habla en la historia, hablamos del tema de cuándo se dan los mayores procesos de endeudamiento externo. Y la verdad es que el último proceso de reorganización nacional, es uno de los momentos de la historia argentina en donde se da mayormente este proceso de endeudamiento externo, principalmente por un tema no menor, que se da en el año 81, que además de la deuda externa que el Estado contrae con los organismos multilaterales, se produce una estatización de gran parte de la deuda que tenían muchas empresas privadas de la Argentina. Cuando Cavallo, en el 81, dentro del gobierno militar, asume en el Banco Central, estatiza gran parte de esa deuda. Y eso hace que la deuda prácticamente sea de más de un 120% mayor a la que en ese momento veníamos teniendo. Y el otro periodo que vamos a tener nosotros de ampliación enorme de la deuda externa va a ser durante el menemismo. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque hoy en día nosotros encontramos con que las discusiones que pasan en relación al endeudamiento, en los montos históricos del endeudamiento y demás, y la realidad es que Argentina sostiene un endeudamiento externo, ya sea con organismos multilaterales o con otros países. Paréntesis en esto, cuando el país durante el kirchnerismo le paga a los organismos multilaterales, se endeuda con otros países, por ejemplo con Venezuela, con tasas del 18%. Entonces, nosotros venimos con un proceso de endeudamiento que viene ya desde este periodo y que se ha ido cambiando de organismos multilaterales a países, de países a organismos multilaterales, pero del cual lamentablemente pareciera que es bastante difícil salir. Y acá es lo más increíble, lo que les marcaba Fabián, este proceso de privatizaciones que se da y tenía como idea, además de sanear el Estado, la idea de, bueno, de con todo ese dinero que se recaudaba, ponerlo en manos de obra de la producción, pagar a los organismos multilaterales, no se dio. Ustedes van a ver que esa famosa ley de reforma del Estado, que está ideada por alguien que escribe muy lindo, porque cuando ustedes, si lo ven en derecho administrativo, ven que todos los proyectos de ley de reforma del Estado eran impecables, que era Roberto Dromi, a la hora de llevarlos a la práctica fueron de los procesos, como decía Fabián, más viciados de corrupción que han existido en nuestra historia. Es una segunda ola privatizadora que se da en el país. Nosotros tuvimos algunas anteriores, pero esta que se da en un marco de corrupción en el cual se hablaba que se iba hasta limpiar el riachuelo. Se va a acordar, pero entre las cosas que se anunciaron, no solo, como decía una compañera de ustedes, que nos iba a llevar Carlos a la estratosfera, sino también que en un plazo de 180 días
iba a estar el riachuelo limpio y se iba a poder bañar cualquiera en el riachuelo. Como ustedes verán, el riachuelo sigue sucio, seguimos sin llegar a la estratosfera y la gestión de Carlos nos dejó bastantes deudas al país. Solange me da risa, sí, Solange, tenés razón, lo de la atmósfera estratosfera está abajo. 200 gramos de cocaína, más o menos Menem, pues le hablaba a la gente de una manera, aparte se había confundido de provincia, porque estaba, creo que en Jujuy había dicho Formosa, o no sé, creo que una cosa así, y la pobre gente de allá lo miraba y todo el mundo le aplaudía porque es así, ¿no? Ese es el país de los tuertos, el ciego rey, no sé, es una cosa así. Bueno, no sé cómo decirlo, pero el tuerto rey, al revés. Pero bueno, en este caradurismo que hemos vivido ahí se ha permitido una desprolijidad. Hay algo que es importante, en este traspaso del patrimonio nacional a las multinacionales, a capital financiero internacional, en esta política social y económica se han despedido muchos trabajadores de las empresas del Estado, con el llamado retiro voluntario. Eso es importante también tenerlo en materia de política del trabajo. Como dijo recién bien Pachi, hay una, digamos, desprolijidad también en ese sentido, pues se pierden puestos de trabajo bajo el pomposo nombre retiro voluntario, que fue también fue denominado como una participación del capital, ¿no? Del capital accionario de las empresas, que le daban a los trabajadores, sobre todo en muchos años de antigüedad, las empresas del Estado, como Entelga del Estado, aerolíneas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera adormecieron ahí a los trabajadores junto con el sindicalismo, que fue partícipe necesario para esta ola privatizadora, porque el sindicalismo se hizo eco más allá que muchos, sí, aerolíneas después se recuperó, pero eso es otro tema. Se recuperó y ahora se deja de recuperar porque no hay mantenimiento de las aeronaves, bueno, comerciales. Un Estamos en un detalle por grave ahí, problema. porque ahí entramos en el proceso privatizador, que me parece que es importante analizarlo en términos históricos, chicos, y en términos de actores históricos. No tenemos tiempo, lamentablemente la materia no nos da, pero a nosotros alguna vez cuando se han hecho trabajos sobre estos temas lo hemos visto. Cuando uno analiza quiénes impulsan las privatizaciones de nuestro país, los principales beneficiarios, con YPF, aerolíneas, la composición de ambas cámaras, nos encontramos con una sorpresa que es tragicómica. Por ejemplo, nos encontramos que uno de los mayores impulsores de la privatización de YPF es en ese momento el gobernador de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque las regalías petroleras que reciben las provincias del sur eran enormes. El gobernador de Santa Cruz era Néstor Kirchner. De hecho, el famoso plazo fijo que nunca apareció, que supuestamente estuvo en el extranjero, era el de las regalías petroleras. Y también nos encontramos con que la mayor parte de las privatizaciones, muchos de los actores que hoy son los defensores de la nacionalización de aerolíneas, de YPF y demás, son los mismos que privatizaron. Esto es lo tragicómico de nuestro país, y algo que les marcaba a Fabián. Así como en el primer periodo de Perón nosotros encontramos que por un lado se sanciona en la reforma del 49 la propiedad de los recursos naturales, inalienables, etcétera, etcétera, y en el segundo gobierno de Perón nos encontramos que se hacen los contratos con la Standard Oil y con la California. Acá encontramos una cuestión que es bastante tragicómica, y que expresa toda esta situación de idas y vueltas con relación a las leyes que les marcaba Fabián. Nosotros vemos que la fuerte reforma laboral que se da a partir del famoso despido voluntario, acogerse a todos los beneficios, están generadas por los mismos actores que después son los baluartes de la no reforma laboral. Es muy especial nuestro país, más allá de los actores. Y con el tema privatizaciones es clarísimo.
pasa en los dos, a ver, en los distintos sectores que conforman políticos de esta cuestión, porque también vamos a ver que durante el menemismo, los responsables, por ejemplo, de la obra social de PAMI, son quienes hoy es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es Rodríguez Larreta, y una joven, María Eugenia Vidal, que formaba parte también de ese PAMI. Entonces vemos cómo todo a veces se mezcla, se entremezcla, y hay, yo siempre digo que hay un proceso de mutación de acuerdo a el humor social. Así como creo que una de las últimas clases nosotros hablábamos que, fíjense, nosotros somos los que un día pedimos derechos humanos a ultranza y al otro día pedimos las leyes Bloomberg. Entonces por ahí tiene que ver con hacernos una crítica a nosotros como sociedad. Pero quería marcar esto porque si no, no se entiende cómo Menem o cómo un gobierno del que hoy se habla como un gobierno de ultraderecha, que no tenía consenso social, cómo sancionó todas las leyes, cómo logró las mayorías. Y la realidad es que el peronismo en ese momento representaba o propugnaba esos valores, y las primeras disidencias en el peronismo no se dan al principio, sino que se empiezan a dar prácticamente después del año 97, cuando aparece y pierde la primera elección legislativa en la provincia de Buenos Aires con la Alianza. A partir de ahí empezamos a ver unas fuertes críticas al peronismo. Pero mientras tanto, Menem era el mejor presidente de la historia. De hecho, Kirchner lo define así en un acto en Santa Cruz. Sí, lo que quiso decir Pache es cierto. Muchos salieron del riñón del neoliberalismo de la política de Menem. Néstor Kirchner, que casualmente también el Chacho Álvarez formó el grupo de los 8 que se oponía un poco a esa política como peronista. Ese grupo de los 8 que se oponía que después fue el prepaso, creo que hacía algo así, se oponía a la política de Menem. También surgía un poco una CGT moyanista que también se miraba con recelo la política económica. Pero lo cierto es que tuvo todo el apoyo. Tuvo todo el apoyo sindical, inclusive de los obreros también, porque estaban a favor de las privatizaciones. De hecho, al vender a menor precio las empresas y dejarle a los capitales financieros extranjeros, caso de Telefónica o Telecom, para la zona norte, un ejemplo estoy dando, ¿no? La telefonía prácticamente jugosa en cuanto a las ganancias que iban a obtener las multinacionales, ¿no? Al haber despedido tantos trabajadores y que las indemnizaciones las pagara el Estado, hiciera que, por un lado, las empresas tomaran, las multinacionales, el capital financiero internacional, tomara a las empresas nacionales sin ninguna deuda, por decirlo de alguna manera. Eso fue uno de los pactos y una de las cláusulas del contrato de las privatizaciones. Por otro lado, lo que hizo el menemismo era privatizar la caja de jubilación, las AFJP. Inducían a los trabajadores esta administración de fondos de jubilaciones y pensiones con capitales privados. Uno se adhería al sistema de reparto, al sistema estatal o al sistema privado. Los que se incorporaban al mercado de trabajo directamente iban a la administración de fondos de jubilaciones y pensiones, que terminó siendo un negocio redondo de esta ola privatizadora. Así que eso es otro camino, otro camino a la política privatizadora y económica del menemismo en la última década del siglo XX, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ley de reforma del Estado, ola de privatizaciones, AFJP, ley de flexibilización laboral, fue la ley 24.013, no importa el número, que hablaban los contratos basura en aquella época, eran contratos a plazo, contratos de aprendizaje, que después fueron derogados. Y los trabajadores que se incorporaban a la empresa privatizadora, a las empresas privadas, lo iban a hacer con la nueva legislación. Y hasta hoy en día, digamos.
porque esto no cambió ni con el kirchnerismo, ni con nadie, ni con Macri. Bueno, Macri también salió del riñón de Menem, así que no. Otro dirigente, político, otro expresidente. Digamos que fue digamos, una vuelta a 180 grados a esa política. Hay una reducción, vuelvo a repetir, del estado de bienestar, a la mínima expresión, el estado, digamos, intervencionista, como política social y económica, que esto condujo a una gran desocupación. Comenzó una desocupación a partir de los 90, muy importante, del cual después, a fines de los 90, surgieron grupos piqueteros, porque realmente pasó eso. También hubo una reforma en la ley de educación, esa ley federal de educación, que fue un total fracaso de la educación pública, porque de ahí socavaron lo que fue el cimiento de esa famosa educación pública que hemos tenido algunos, el último oleaje, digamos, de esa buena política educativa pública. Se creó, por ejemplo, en los secundarios, los polimodales, bueno, una serie de reformas que es más, realmente... y un intento, tuvimos ahí, sí, de modificación, hay una modificación, pero que termina siendo mucho menor, de la Ley de Educación Superior, que atentaba contra muchos de los principios de la reforma universitaria del 18. Entonces, vemos uno de los puntos que venía por indicación del Banco Mundial, a partir de una de las cuestiones que tiene Argentina, que más allá de cualquier discusión que podamos tener, chicos, o posicionamiento, es uno de los puntos a destacar, y que por ahí nosotros en clase hacemos mucho hincapié, que es el tema de la educación gratuita. Uno de los planteos que hacía el Banco Mundial para el financiamiento argentino era avanzar sobre una reforma educativa en la cual se planteara que la educación superior universitaria dejara abierta la puerta al arancelamiento. Esto para muchos fue un tema de época, porque nos encontró por ahí en las calles defendiendo o peleando en contra del arancelamiento, y se logró. De hecho, Mar del Plata es un caso testigo, porque fue de las pocas universidades del país que, a través de un recurso de amparo, de una acción de amparo, logró sostener que no se modificara totalmente ni se aplicara esa reforma a la Ley de Educación Superior, más allá de que se logró modificar ese proyecto original e impedir que se avanzara y se dejara claro lo del arancelamiento, que era uno de los objetivos que tenía esa reforma, además de avanzar sobre cuestiones que tenían que ver con la autonomía. Pero para entender algo que nosotros por ahí lo vamos viendo, chicos, ¿esto pasó en Argentina solamente durante los 90? No. Y Fabián les dijo algo que es muy interesante, que se dio en el marco de un proceso de globalización. Nosotros, a partir de los 90, vemos cómo aparece e irrumpe fuertemente el proceso de globalización en Latinoamérica, y vamos a encontrar que estas políticas vinculadas al neoliberalismo se dan en gran parte de los gobiernos americanos. Vamos a encontrar que esto ocurre en Chile fuertemente, donde la verdad que los chilenos en eso son bastante más prolijos que nosotros, y llevan adelante un proceso privatizador con gran parte de las normas que Fabián le citaba. AFJP, que todavía funcionan en Chile, pero funcionan bien. Un proceso privatizador de empresas públicas que se ha sostenido hasta hoy en día, con empresas en muchos casos que funcionan bien. En Chile, por ahí los problemas pasan por una brecha entre las clases más altas y más bajas, pero todo el proceso privatizador dio muy buenos resultados. Esto se dio también en Brasil, se dio en Uruguay, es decir, Latinoamérica en ese momento entró de lleno al proceso de globalización, y estas políticas fueron comunes a la mayor parte de los países. Así como veníamos en los 80 de una situación muy distinta, que era el despertar democrático de Latinoamérica, en esta parte nosotros vamos a encontrar que lo de Menem no fue un caso aislado, porque si no, resulta a veces difícil
comprender eso, no solo en términos políticos internos, sino en términos políticos y de coyuntura externa. Porque así como tuvo estas cuestiones, se termina, por ejemplo, de avanzar con lo del Mercosur, que ya lo había iniciado Alfonsín a partir del acuerdo que se había firmado con Brasil, y durante el gobierno de Menem se termina de llevar adelante. Es decir, es un periodo complejo para entender, mirado con ojos de hoy, básicamente porque muchos de los actores son los mismos, porque los actores políticos y los grupos políticos a veces son los mismos, lo que pasa es que los tenemos que ver de distinto lugar. Entonces a veces resulta muy, muy difícil comprender cómo esta situación se da en nuestro país. Lo que sí, claramente, toda esta situación que se da de globalización, de privatización de las empresas, de flexibilización, del 1 a 1. Ustedes imaginar el 1 a 1 hoy resulta muy difícil con un dólar a más de 200, ¿no? Y la verdad que uno parece que, bueno, que el 1 a 1 es la panacea, o a veces se lo pinta con el proceso dolarizador como la panacea, y las consecuencias que les marcaba Fabián fueron importantísimas. Es decir, no solo el vaciamiento del Estado, sino la generación de una desocupación muy grande que superó holgadamente los 2 dígitos, por primera vez en nuestra historia. Bueno, creo que es una situación difícil, pero que lo que debemos decir es que los primeros 6 años del menemismo, o los primeros 5 años, la situación económica y la situación social, en teoría, o por sobre la superficie, estaba mucho mejor. ¿Y por qué, chicos? Nosotros veníamos de procesos inflacionarios. Nuestra economía, desde hace muchos años, viene de procesos inflacionarios o hiperinflacionarios, como habíamos tenido el último periodo. Y apareció el famoso voto cuota, que no era un tema menor. Es decir, durante el menemismo, si ustedes hablan con sus padres, con sus abuelos, con sus tíos, nos vamos a encontrar que aunque por primera vez los trabajadores tenían acceso a la compra en cuotas, de electrodomésticos, de autos, de lo que sea, la posibilidad de los viajes apareció, el 1 a 1 posibilitó que viajar al exterior como viajar a Necochea, era prácticamente una cuestión que no había ningún tipo de impedimento, y una situación, insisto, que permitía que la gente se endeudara en cuotas, sin interés, con una inflación que prácticamente se había aplacado y se había llevado en un momento, se estuvo casi en un proceso de deflación, y que había hecho que ese hombre que nos quería llevar a la estratosfera, exitoso, que se reunía con todos los artistas, como decía Fabián hoy en día, pasara a tener un gran consenso político y social, donde cualquiera que planteara los inconvenientes que traía la convertibilidad y el 1 a 1 era prácticamente un hereje. Cuando uno recuerda las críticas que había en ese momento a la convertibilidad, y recuerda los programas de televisión de esa época, donde también Menem, hay que decir que logró una concentración de medios a favor, desde el ámbito privado, desde el financiamiento privado, no desde el sector público, importantísimo, que lo blindó. Con lo cual nosotros vamos a encontrar que este primer periodo menemista realmente gozaba de un gran consenso social. Y ustedes me van a decir, ¿pero cómo gozaba de un gran consenso social? Si hubo reforma laboral, si hubo privatizaciones, la gente estaba de acuerdo con las privatizaciones. La gente estaba convencida de que había que achicar el Estado, llevarlo a esa expresión mínima. ¿Por qué? Porque había habido todo un discurso, por eso digo, la historia nuestra a veces es muy cíclica, a veces se repite, y era un convencimiento de que el problema era el Estado, que había que reducirlo, que no se podían financiar esas deudas del Estado. Entonces, había logrado ese blindaje que había hecho de que Menem llegaba al año 94 y prácticamente tenía un consenso de más del 50% de imagen positiva,
y se empezaba a encontrar con algunos problemas que no eran los económicos, sino no tener reelección. Exactamente. Que después lo va a legitimar con la reforma del 94, la reelección, ¿no? Por supuesto que sí. Yo creo que, digamos, si la pregunta del examen apunta a la economía social, pongan ley de convertibilidad 1 a 1, ley de flexibilización laboral, o la de privatizaciones, ley de emergencia del Estado. Eso, digo, si tienen que responder una pregunta de examen, a eso apunto. No vamos a explicar los pormenores porque no hay tiempo, ¿no? La privatización, si lo quieren explicar, vuelvo a repetir, es el traspaso de ese patrimonio nacional a los capitales financieros internacionales a precio vil. Esto fue hecho adrede, esta ola de privatización, y como bien le dijo Pachi, también por ahí fue mucho más prolijo en Chile y en Brasil que en la misma República Argentina, seguramente que sí. Hay el problema, le pregunta la globalización. Bueno, la globalización y el neoliberalismo estamos hablando prácticamente de lo mismo. Hoy vivimos un periodo de globalización, por un capital financiero que está emergiendo, que es China y Rusia, o sea, desembocó en eso. Estos 90 le dio la base a una potencia que es China, de modernizar todo su aparato, toda su estructura productiva y poder competir con dos colosos, Estados Unidos por un lado y la Unión Europea por el otro, con su aliado Japón, Taiwán, Corea del Sur. Bueno, pero esto un poco tiene que ver con esa globalización. La globalización no hay un concepto muy acabado, pero sí es la coordinación de las economías nacionales, ¿no?, que ya van a depender de los mercados internacionales, ¿no?, de los multinacionales y mercados capitalistas internacionales. Más me refiero al movimiento de capitales, a los factores de producción. Va a depender esta economía globalizada. Globalizada, ¿por qué? Porque va a depender de los capitales de origen multinacional, ya sea norteamericano, hoy en día chino, digamos, ¿no?, su principal competidor. Entonces, las macroeconomías nacionales van a depender de eso, de esos mercados internacionales. Por supuesto que todo tiene su efecto colateral, en las economías subdesarrolladas, por ejemplo. Si bien permite que el consumo y demanda de bienes y servicios, producto, ¿no?, de las multinacionales, vamos a suponer, ¿no?, en ropa, en automóviles, en electrodomésticos, vamos a depender de esas multinacionales, hace que las economías subdesarrolladas, digamos, no puedan competir. Por lo tanto, ¿qué es lo que se produjo en la Argentina en los años 90? El cierre de pequeñas y medianas fábricas, pequeños y medianos comercios. Eso fue un efecto muy fuerte, que recién le mencionó Pachi, que produjo una gran desocupación. Entonces no fue tan pomposo. Cuando Menem hablaba de la revolución productiva, él decía, síganme, bueno, van a ver en muchos afiches, ¿no? Así se investigan en internet. Y su revolución productiva marcó eso, marcó un cierre de los comercios, un cierre de las fábricas nacionales, un cierre también de la liquidación, o se terminó de liquidar lo que es toda la infraestructura, por ejemplo, ferrocarriles. El cierre de ramales de los ferrocarriles produjo ¿qué? Una crisis en las economías regionales, en todo el interior del país, que aún hoy lo padecemos, no es que todavía salimos, aún hoy lo padecemos. Más allá que algunos ramales funcionen a media, que el gasoil, bueno, aún hoy padecemos el cierre de los ramales ferroviarios, que tantos años costó, ¿no? Solamente a la Argentina, construir los distintos ramales que Menem liquidó totalmente.
ramal que cierra, bueno, dándole un auge a lo que es el transporte terrestre, digamos, pero terrestre por ruta, ¿no? Que fue el sector de los camiones. No me quedo con el ferrocarril, si tengo que dar una opinión. Todo lo contrario, un país extenso como este, con un litoral marítimo de más de 4.000 kilómetros, con una extensión y con países limítrofes también que comercializan con la Argentina. Me quedo obviamente con el ferrocarril. Cuando se cerraron los ferrocarriles, muchos pueblos y ciudades del interior prácticamente quedaron abandonados y produjo la emigración de jóvenes a las grandes ciudades, ya sea Buenos Aires, Córdoba, Rosario o hacia el exterior. Por falta de trabajo, por falta de oportunidades, muchos pueblos quedaron con personas ancianas prácticamente, por decirlo de alguna manera. Así que ese fue otro efecto negativo para la economía, destruyó la infraestructura prácticamente, porque el cierre de ramales también hizo que cerraran centrales o privatizaran Somisa, donde la fundición del acero. Bueno, una serie de medidas económicas que produjo un saldo negativo al Producto Bruto Interno. Esto benefició a las multinacionales, sin lugar a dudas. Esto benefició a los mercados capitalistas financieros internacionales, sin ninguna duda. Y bueno, eso es lo que es la globalización y neoliberalismo, la reducción del Estado a su mínima expresión, prácticamente, y que los capitales y mercados financieros mundiales manejaran todo. Hoy nos escapamos de eso, no estamos escapando de eso, pero bueno, le paso la palabra a Pachi, dale. Y diferenciar algunas cuestiones que tienen que ver. Nosotros cuando vimos todo el periodo del siglo XIX, de la Constitución de Alberdi, todo el proceso de formación del Estado, la aparición de los primeros partidos políticos, hablamos de liberalismo. Ustedes me decían, ¿con qué sale este gaucho ahora que hablar de? Una cosa es el liberalismo y otra es el neoliberalismo. ¿Y por qué les marco esto? Porque se genera una confusión muy grande de estos conceptos. Cuando nosotros hablamos del liberalismo en la Constitución del 53, de la conformación del Estado, se habla básicamente de lo que es el liberalismo político. El liberalismo atado a lo que es la consecución de los derechos, de garantizar esos derechos. El neoliberalismo es netamente económico. Hay toda una cuestión que casi hasta es, en algunos términos, contradictoria con los principios de ese liberalismo político que teníamos en el siglo XIX. Por eso marcar la diferencia. Porque cuando nosotros hablamos de neoliberalismo, no estamos hablando ni de los conceptos de Alberdi, ni de los conceptos del primer radicalismo, ni de los conceptos que tenían en ese socialismo. Es lo que dice ahí Solange muy bien. El liberalismo estaba relacionado en cuanto a las libertades civiles, tenía que ver con la participación política. Cuando hablamos de neoliberalismo, hablamos de lo que les decía Fabián, la reducción a un Estado mínimo, chiquito, desertor, como decía en ese momento algunos de los actores de la época, pero estamos hablando en términos económicos. ¿Y por qué esto? Porque nosotros tenemos un juego permanente en este cambio de ideas y en esta Argentina, yo digo, pendular, donde hoy muchas de las discusiones que se dan en términos de la libertad y el liberalismo. Y si hay algo, y esto hago un paréntesis a la actualidad, si hay algo que no es liberal en términos de lo que es el discurso o la Constitución de Alberdi, es el discurso libertario de hoy en día. Y esto lo marco como una cuestión porque nosotros tenemos que diferenciar lo que es el liberalismo claramente de lo que es el neoliberalismo. El liberalismo político de Alberdi, y además nos sirve para verlo porque seguramente van a tener algo en el examen de eso, tiene que ver con garantizar derechos civiles, no con recortar. Y garantizar derechos civiles con un Estado que interviene, que regula, que controla, no que invade demasiado,
no que no respeta las libertades y las individualidades de cada uno, pero con un Estado que está presente ¿para qué? Para articular el respeto por esos derechos civiles y políticos. Y en este menemismo que aparece, nosotros encontramos la aparición y irrupción del neoliberalismo con un fuerte componente económico que se da a partir del Consenso de Washington. El Consenso de Washington es clave en este sentido y marca todo esto que hoy yo les decía, las políticas neoliberales y económicas para toda Latinoamérica. Por eso nos vamos a encontrar con estas políticas que les marcaba Fabián. Entonces, diferenciar esos conceptos, porque parecen cuestiones mínimas y sustanciales, pero si ustedes le ponemos que definan el neoliberalismo durante el periodo menemista y lo relacionan con la Constitución de Alberdi, por ejemplo, tienen un mal tamaño rancho, ¿entienden? Porque claramente son conceptos y concepciones muy distintas. No, me parece muy buena la acotación. Ibas a decir maravilloso, decirlo, maravilloso. No, me parece bien porque en el siglo XIX estaba todo por hacer y, bueno, una Argentina que seguimos siendo potencia en recursos naturales, por supuesto, ¿no? Un país muy rico, y viene bien la aclaración que les dijo Pachi, muy buena, porque es cierto, el consenso de Washington, que recién le nombró Pachi, tiene que ver un poco con la renegociación de la deuda externa a cambio de, así como vimos el pacto de Roca-Rassiman, vamos a suponer, hacer una comparación en la época de los conservadores, acá también hubo pactos con el Fondo Monetario, el Banco Mundial y otros organismos internacionales. Y presionaban para los ajustes fiscales, para las privatizaciones, para las privatizaciones de las cajas de los jubilados, un sistema cambiario libre, digamos, una libertad en el flujo capitalista financiero de aquel momento, ¿no? O sea, sin control del Estado. Por eso esto es importante lo que dijo Pachi, diferenciar. El neoliberalismo era eso, ¿no? Algunos llamaron hasta capitalismo salvaje, por decirlo de la globalización. Se habla de capitalismo, hoy en día se habla de capitalismo salvaje. Y es importante, porque es la libre circulación, sobre todo de capitales financieros, prácticamente la frontera. El consenso tuvo algo que ver con la ley de convertibilidad, y tuvo mucho que ver con la ley de convertibilidad. El Fondo Monetario presionaba para resolver la hiperinflación y los estallidos sociales, por supuesto, ¿no? Del cual venía el proceso argentino. Pero más que nada, el consenso de Washington apuntaba también a la renegociación de la deuda externa, como el plan Brady, que no vamos a hablar. Pero el consenso de Washington era para Latinoamérica, más que nada, ¿no? Y Argentina, que había entrado en default. Entonces, el gobierno menemista lo que presionó ese consenso de Estados Unidos es coordinar una política macroeconómica que tuviera que ver desmantelamiento del estado de bienestar, el reducir el Estado a la mínima expresión, como les indica el programa, vuelvo a repetir, privatización, flexibilización laboral. Eso es el consenso de Washington. Eso es el neoliberalismo, prácticamente. Ojo, quiero agregar una cosita más que por ahí no tiene nada que ver. En Estados Unidos y en Inglaterra, el neoliberalismo y la ola de privatizaciones también se dio en Inglaterra y en Estados Unidos bajo la era de Thatcher y de Ronald Reagan. No es que, como dice Pachi, fue aislado en la Argentina. En la Argentina se hizo de la manera más rápida y desprolija. Eso es cierto. Fue realmente un tsunami, las privatizaciones. Pero quiero que lo tengan en cuenta a la hora, si hay una pregunta de examen, ¿qué significa el neoliberalismo? Creo que con esto, no sé si terminamos un poco lo que es y vamos al siguiente punto, Pachi, Pacto de Libre. Es la reforma. La reforma, que es importante. A ver, todo esto que nosotros le veníamos marcando tiene como corolario que Menem gozaba de muy buena salud pública, por así decirlo, y un fuerte reconocimiento y respaldo político. No solo en términos institucionales, sino por parte de la ciudadanía. Y como yo les marcaba, se
encuentra con un problema. ¿Cuál era el problema que tenía Menem? Que un problema que ya se había hablado en distintas oportunidades, que era que no había reelección. ¿Había habido intentos de reforma constitucional en la Argentina? Sí. Esto hay que tenerlo en claro. ¿Había un consenso generalizado de la clase política durante los 80 de que había que reformar la Constitución? Sí. De hecho, durante el gobierno de Alfonsín se había creado el Consejo para la Consolidación de la Democracia, que había estado presidido por Carlos Santiago Nino, que había tenido la participación de distintos representantes políticos, y había un consenso de que había que reformar la Constitución. Pero que el triunfo de Menem en la interna con Cafiero había terminado sepultando esta posibilidad, porque Menem consideraba que era darle la posibilidad de reelección en ese momento a Alfonsín. Ahora, como en esta época se da todo, como recién le decía Fabián, todo a las patadas, la reforma constitucional, Menem toma la decisión de que fuera a salir. ¿Cómo? Como sea. Y en esto hay un fuerte respaldo de parte de la clase política, de los medios de comunicación. Ese blindaje que nosotros le decíamos que había logrado Menem hacía de que, bueno, la reelección era un hecho. El tema de cómo la sacaban era otra cuestión. En ese sentido, hubo distintos proyectos en las cámaras legislativas que apuntaban ¿a qué? A interpretar el artículo 30 de la Constitución, porque ¿cuál era el problema que tenía Menem? Para reformar la Constitución Nacional, ¿qué necesitaba? Necesitaba contar con una mayoría de los 2/3 de ambas cámaras, para así lograr declarar una ley de necesidad de reforma que lo llevara hacia la Constitución. Hubo intentos de las cámaras de interpretar ese artículo, que no se lograron, que fracasaron porque la verdad eran hasta disparatados, a punto tal que el presidente toma la decisión y convoca por decreto a una consulta popular no vinculante, así como había sido la consulta del BIL, para que la gente se expresara a ver si estaba a favor o en contra de la reelección del presidente. Lo que en términos constitucionales, jurídicos y legales era un absoluto disparate. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba con eso era generar una presión política para lograr lo que no se lograba en las mayorías. O sea, la consulta popular, ¿qué pasaba? Si ganaba el hecho de la reelección del presidente, ¿obligaba a reformar la Constitución? No. ¿Iba a tener las mayorías en las cámaras legislativas Menem para lograr la reforma? No. Pero además sometía a un punto de los más importantes que tiene la legislación de un país, que es reformar la Constitución, a discutir una sola cuestión, que era la reelección del presidente. Lanzado en esta carrera, todas las encuestas de opinión le daban a Menem que iba a sacar arriba del 58%, y yo digo, esto siempre nos tenemos que grabar nosotros, porque se le echa la culpa de la reelección de Menem a la reforma, y la verdad que la culpa de la reelección de Menem no la tiene la reforma, la tienen el 54% de los argentinos que lo votaron, en todo caso, el 52%, que después le van a dar la reforma. Pero, porque si no siempre terminamos poniendo el carro delante del caballo, y la verdad es que como sociedad a veces nos tenemos que hacer cargo de las cosas que han pasado. Ante esta situación, donde la reforma se veía inevitable, quien era en ese momento el líder de la oposición, que era Raúl Alfonsín, inicia gestiones para lograr un encuentro con Menem. Yo siempre cuento esto porque es una cuestión muy pintoresca, pero un día lo llama Raúl Alfonsín a la señora de Dante Caputo, que había sido su ministro de Relaciones Exteriores, y le dice: Silvia, necesito que me prestes tu casa para mañana, porque tengo que mantener una reunión discreta. Dante Caputo estaba de viaje en ese momento en el exterior, y Silvia le dice: sí, presidente, no hay ningún problema. Bueno. Y al otro día, cuando le tocan timbre a Silvia, resulta que entran Alfonsín, Menem, Barrio Nuevo, Enrique Nosiglia y otro grupo de negociadores. Imagínense la cara de esa señora que le dijeron: préstame la casa para mantener una reunión,
y en esa reunión se reúnen el expresidente, el actual presidente y dos más para iniciar el diálogo de lo que después se va a conocer como el Pacto de Olivos. ¿Qué fue el Pacto de Olivos? El Pacto de Olivos, sin duda, rompe el molde de nuestras reformas constitucionales. ¿Y por qué digo esto? Yo tengo una visión positiva, de hecho discuto bastante y lo hemos discutido en algunas clases, la visión de Gargarella en la lectura que ustedes tienen, que está hecha, es una lectura con un contenido académico impresionante, que está hecha a los 20 años de la Reforma, pero hoy, pasados 25 años, nosotros me parece que tenemos muchas cuestiones para rescatar de eso. Cuando nosotros hablamos de reformas constitucionales, hablamos de la del 60, la del 66, la del 98, la del 49, la del 57, vemos que todos los procesos de reforma constitucional en nuestro país se dieron por imposición y no por diálogo. Sino que el sector que triunfaba en el conflicto era el que imponía las condiciones de una reforma constitucional. Y la reforma del 94 y el Pacto de Olivos rompe ese molde. Porque por primera vez nos vamos a encontrar que hay una reforma negociada. Y en eso hay que sacarle el mote peyorativo a la palabra negociada. Porque qué mejor que en los ámbitos legislativos se puedan negociar las cosas, porque de hecho el ámbito donde se deben dar las negociaciones son los ámbitos legislativos, y el Pacto de Olivos lo que garantiza es una reforma consensuada por la mayoría de los sectores políticos de nuestro país. Y esto es algo inaudito, y habla bien de la reforma. Porque, insisto, el fracaso de muchos de los proyectos de las reformas anteriores tuvo que ver con la imposición de los sectores que ganaban ocasionalmente por sobre los sectores que perdían. Y acá logramos llevar adelante una reforma consensuada, pero además ante un panorama que era casi perverso, donde la reforma iba a versar solamente sobre un tema que era la reelección del presidente, con todo un antecedente de trabajo que habían formado parte de los distintos partidos políticos, que era el consenso, el trabajo del Consejo para la Consolidación de la Democracia, donde había cuestiones en las que todos estaban de acuerdo que había que reformar. Una de ellas era la reelección del presidente, el acortamiento de los mandatos, la incorporación de derechos que hasta ese momento, fíjense chicos, que no estaban garantizados. Nosotros hoy hablamos de algunos derechos en forma normal, por suerte, como son los derechos al medio ambiente, los derechos al usuario y al consumidor, hablamos del amparo, del habeas data, del habeas corpus, y todos esos derechos, los derechos de los consumidores, no formaban parte de nuestra legislación, o en algunos casos eran creaciones jurisprudenciales, pero lo que no tenían era rango constitucional. Y ya en los 80 el Consejo para la Consolidación de la Democracia había entendido que era necesario reformar la Constitución. ¿Para qué? Para modernizarla, porque la verdad es que esta era una... también lo de la elección presidencial con segunda vuelta, pero a ver, esta era una Constitución que era una Constitución del siglo XIX. Nosotros podemos estar de acuerdo o no con la Constitución del primer peronismo en el 49. Lo que eso había significado alguna modificación y ayornamiento y la incorporación de algunos derechos. Y ahora se necesitaba ir a una Constitución que, por ejemplo, incorporara los derechos de tercera generación, como se los conocía en ese momento, a todos esos derechos. Entonces, en la negociación que se da en el Pacto de Olivos, se logra el llamado núcleo de coincidencias básicas. Ese núcleo de coincidencias básicas iban a ser 35 puntos en los cuales se acordaban distintas reformas que se le iba a hacer a la Constitución. Con un sistema en el cual, ¿qué iba a pasar? Se iban a votar a bloque cerrado esos 35 puntos y donde se acordaba también que no se iba a modificar la parte dogmática de la Constitución. Y esto no es un tema menor. ¿Cuál es la parte dogmática de la Constitución? Los primeros 30 artículos, donde nosotros tenemos el sistema de gobierno, los derechos que se garantizan, tenemos el sistema de reforma constitucional,
salíamos de romper esa lógica de manosear, por así decirlo, el proceso de reforma, que una se daba por sobre los miembros presentes, que una sobre la totalidad de los miembros, y terminábamos de llevar adelante un proceso donde claramente terminábamos de definir que para reformar la Constitución hay que tener las 2/3 partes de ambas cámaras. Es decir, se logran esos 35 puntos básicos donde algunos, con el paso del tiempo, terminaron dando muy buenos resultados, y otros seguramente no dieron los resultados esperados, pero nos llevan a un proceso de reforma constitucional y una actualización del modelo constitucional que me parece que es muy importante. Entonces, el Pacto de Olivos, ¿qué permite? En primer lugar, el acuerdo de ese paquete de reforma constitucional que se va a dar. Ese paquete que es tratado en el Congreso, que es aprobado por mayoría, y que nos lleva a la convención constituyente que se va a realizar en Santa Fe en el año 1994, y que va a desembocar en la sanción de la reforma constitucional de 1994, que además no es un dato menor, insisto, fue una reforma que tuvo la representación de más de 40 bloques políticos. Esto es importantísimo, chicos. Porque esta es una reforma que, más allá de el acuerdo de los sectores mayoritarios, como fueron en ese momento el radicalismo y el justicialismo, contó con la representación de más de 40 bloques políticos. Que partidos provinciales tuvieron representación en esa convención constituyente. Esto no había pasado nunca. Todos los procesos constitucionales no se habían dado en este sentido con representación de mayorías y minorías. No se habían dado con consenso. Entonces, claramente este es un proceso de reforma virtuoso. Que yo creo que, vuelvo a insistir en esto, que a veces se le ha juzgado por lo que fue los resultados del gobierno menemista. Y la verdad es que la reforma constitucional del 94 nos deja muchas más cosas que la reelección de Menem. Muchas más cosas. ¿Qué se reforma entonces en el 94? Para tener en claro. La reelección del presidente. Se reducen los mandatos. Los mandatos, en vez de 6 años, van a ser de 4 años, pero también se modifican los mandatos tanto de diputados como de senadores. Se incorpora la figura del tercer senador. Esto que habíamos tenido nosotros un antecedente con la enmienda constitucional del 72, se incorpora. ¿Y qué ocurre? Los senadores, vamos a tener 2 senadores por la mayoría y 1 senador por la minoría. Y a diferencia de lo que pasaba hasta ese momento, que los senadores eran elegidos por las legislaturas provinciales, iban a ser elegidos por el voto directo de la gente. Al igual que el presidente de la Nación y todos los cargos. Ustedes recuerden que hasta acá los cargos del presidente de la Nación se elegía por colegio electoral. A partir del 94 es elección directa. También de los senadores. Nosotros habíamos tenido un antecedente ahí que había hecho que quien ganaba en las urnas, como fue el caso de la Rúa en la ciudad de Buenos Aires, que le gana al senador Vaca, termina perdiendo la legislatura y no termina asumiendo como senador. Ese antecedente sirve para esta reforma. Entonces tenemos reelección del presidente, acortamiento de los mandatos, elección directa. Aparece el régimen de segunda vuelta o balotaje, que en esto sí es una melange muy argentina la que tenemos, porque los balotajes en la mayor parte de los países del planeta hay que llegar al 51%, y acá se logra una fórmula intermedia en donde no hay balotaje si el presidente supera el 45% de los votos, el 50%, perdón, o si no, si llega al 45% y hay una diferencia de 10 puntos con relación a la segunda fuerza, tampoco hay balotaje, pero se incorpora ese régimen de segunda vuelta también. Aparece la elección del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hasta ese momento era el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, que era elegido por el presidente de la Nación. Se consagra la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y aparecen un sinnúmero de instituciones que son importantísimas y que han sido los artífices de muchas de esas cuestiones que hoy cuestionamos y que criticamos, y que se les descubrieron en algunos gobiernos. Porque aparece la Auditoría General de la Nación, aparecen todos los organismos de contralor con consagración constitucional, que iban a estar
representados por quién? Por las figuras de la oposición. ¿Por qué de qué me servía a mí tener la Sindicatura General de la Nación con un representante del mismo gobierno? No había posibilidad de control. Bueno, los organismos de contralor pasan a estar representados o encabezados por los miembros de la oposición, y eso genera un control de la gestión de gobierno, y ha hecho que a lo largo de muchos de estos años, desde hechos de corrupción y determinadas situaciones, hayan sido denunciadas por estos organismos. Aparece el Consejo de la Magistratura, se crea como organismo el Consejo de la Magistratura, un tema que es el día de hoy que sigue dándose discusión en relación a la ley de cómo debe ser operativizado, pero aparece ese organismo de control que impedía, por ejemplo, a partir de ahí, que sea una facultad del presidente elegir los jueces, que los jueces elaboraran la terna, y aparece un sistema por el cual, para acceder al Poder Judicial, tiene que haber concursos de antecedentes y oposición. Esa terna no va a ser hecha a dedos, sino que va a tener relación con esos concursos de antecedentes y oposición. Ese Consejo de la Magistratura que iba a controlar el funcionamiento del Poder Judicial no iba a ser integrado solamente por organismos políticos, sino que va a estar integrado por representantes políticos, por representantes de los abogados, por representantes de las universidades, por representantes del Ejecutivo, por representantes del Poder Judicial. Aparece todo lo que tiene que ver con la consagración de derechos y la jerarquización de derechos. Acá es donde nosotros incorporamos en el artículo 75, inciso 22, todos los tratados de derechos humanos a los cuales se le da jerarquía constitucional. Y esto ha sido vital, chicos, para nuestra historia reciente. ¿Por qué? Porque todos los tratados que han tenido que ver, y convenios internacionales, con la igualación de derechos entre el hombre y la mujer, con el reconocimiento de los derechos de menores y niños, con el reconocimiento de derechos relacionados a las violaciones de los derechos humanos, son a partir de la reforma del 94, que se les da un estatus constitucional y que ha obligado en muchos casos a que nuestro país tenga que legislar a nivel interno para adaptar esa legislación que no garantizaba esos derechos. Se incorpora a los derechos y se le da jerarquía constitucional a los derechos del usuario y del consumidor, al derecho al medio ambiente. Hay un reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, que hasta ese momento no tenían. Es decir, hay un reconocimiento de lo que son los partidos políticos como instituciones fundamentales de la democracia. Hay una reforma que es muy prolífica en este sentido. Se reconoce el amparo, el habeas corpus y el habeas data, y se les da rango constitucional. Hasta ese momento no tenían. Ustedes no lo recuerdan por una cuestión temporal, pero esto fue clave, por ejemplo, para que luego de la crisis del 2001, los famosos amparos por el corralito, por los cuales la gente recuperaba el dinero que estaba en los bancos y que los bancos se los habían especificado, se dio a partir de la figura de los amparos y del reconocimiento de ciertos derechos que estaban garantizados en tratados internacionales, que se les dio jerarquía constitucional. Es decir, significó esta reforma un ayornar la norma constitucional a los nuevos tiempos enorme. La incorporación de toda una serie de nuevos derechos que no estaban incorporados. La creación de instituciones que fue fundamental. Otras no dieron el resultado esperado, como el jefe de gabinete. El jefe de gabinete, que era una figura que estaba pensada para atenuar el sistema presidencialista, por ejemplo, no fue una figura que dio el resultado esperado, pero sí creó una figura, por ejemplo, que es el único funcionario, el único ministro, que puede ser removido por el Congreso. El jefe de gabinete, hoy, si el Congreso logra una mayoría, puede ser removido por parte del Congreso, porque es el único que tiene obligación, por ejemplo, en forma mensual, dar un informe al Poder Legislativo. Tenemos, por ejemplo, la incorporación de la autonomía municipal como un eje central en la Constitución de la Nación Argentina. Situación que, por ejemplo, en algunos ámbitos y provincias como la de Buenos Aires todavía no se respeta. Es decir, tenemos claramente una reforma que es positiva, que pasados 25 años, más de 25 años, ha dado más luces que sombras. Más allá del cuestionamiento de algunas de sus figuras, cuando nosotros vemos
visualizamos y analizamos la cantidad de derechos incorporados, las nuevas instituciones y el funcionamiento de muchas de ellas, claramente podemos ver que la reforma constitucional del 94 tiene un saldo positivo, no solo en términos políticos y de negociación colectiva, sino en términos prácticos. El tema de la ley de coparticipación de impuestos, lo que dice Solange, es una de las cuestiones pendientes todavía de la reforma. Claro, y es una de las cuestiones más difíciles de negociar, porque una de las cosas que se planteó a partir de la necesidad de que estableció una nueva ley de coparticipación es lograr la unanimidad de todas las provincias, una cuestión que es muy pero muy dificultosa, que hasta el día de hoy no se ha podido lograr, y que sin duda sigue siendo uno de los temas económicos a resolver por nuestro país para tratar de darle o dar la discusión en serio de una vez por todas del carácter federal que nosotros tenemos. Pero fíjense que ha habido en esto una creación y una ampliación de derechos que es muy importante. Fabián, ibas a decir algo, te corté. No, quería agregar justamente Gargarella para no. En la lectura obligatoria, uno podrá no estar de acuerdo, Gargarella habla con mucha claridad el tema de no una reforma negada, pero sí otras partes de la Constitución que se ha olvidado. Es decir, hubo una acumulación de derechos, como bien le marcó Pachi, que se le dio rango constitucional, habeas corpus, habeas data, amparo, defensa del consumidor. Y por otro lado, Gargarella, en la lectura obligatoria, a mi forma de ver también, participo de la idea de él, se dejó de lado tratar el funcionamiento de la parte orgánica de la Constitución. Me refiero al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Porque este cúmulo o acumulación de derechos hasta de las propias pueblos originarios, donde la educación se debe respetar también su lengua, bueno, muy pomposamente nombrado por la Constitución Nacional, hace que todo siga dependiendo del Poder Ejecutivo. Y algo que rescato, ¿no? También de Gargarella, es la acumulación del presidencialismo sigue estando. El factor presidencial. ¿Por qué? Porque no se copió, por decirlo de alguna manera, según Gargarella, y a mi forma de ver también lo apoyo en esto, es buscar un sistema mejor, más parlamentarista, como los sistemas europeos, que el Parlamento, que el Congreso tenga más peso todavía, mucho más peso. Hoy si bien el Congreso puede llamar a declarar o a prestar informe de cómo marcha la economía o a rendir cuenta al jefe de gabinete o a cualquier ministro que dependa obviamente del Poder Ejecutivo, puedo no hacerlo, prácticamente yo lo vi en la práctica eso, ¿no? Lo trabajaba en el Congreso, y eso es muy peligroso para la democracia, porque el Congreso es quien tiene, por supuesto, la Cámara de Senadores representa a las provincias y la Cámara de Diputados al pueblo. Entonces, quien tiene esa facultad de llamar y rendirle cuentas al pueblo, porque el mandante es el pueblo a través del voto, ¿no? Digo, para el oficialismo, ¿no? Quien haya ganado las elecciones, es importante la rendición de cuentas. Pero para que el pueblo sepa de qué se trata, como quien dice, cómo va la marcha del gobierno. Por supuesto que ahora estamos en un ámbito, parece distinto, de pospandemia, ¿no? Pero en aquel momento era importante haberle hecho también, haberle prestado atención a la parte, al funcionamiento de la parte orgánica de la Constitución. Eso sintetiza de alguna manera, a mi forma de ver bien, Roberto Gargarella, sociólogo constitucionalista, el cuestionamiento que le hace a la reforma del 94. Al contrario, dependemos todavía de un poder ejecutivo, dependemos de un presidencialismo que se agrandó aún más con la figura del jefe de gabinete, que en su primer momento esa naturaleza jurídica, esa creación orgánica que se incorporó a la Constitución Nacional y se decía que iba a atenuar, a limitar. Resultó con el tiempo algo totalmente distinto. Al contrario, el jefe de gabinete pasó a ser prácticamente un vocero, ¿no? del presidencialismo, y una aplicación de sus políticas, más a favor que en contra, eso es lo que me estoy refiriendo. Y esa es una de las críticas que hace esta lectura obligatoria,
muy buena, léanlo, pues obviamente lectura obligatoria, Gargarella, al constitucionalismo, o a la reforma del 94. Me queda una cosita para agregar, dos, también se reglamentó el tema de los, se levantaron la mano, Solange. levantaron la mano. Bueno, no sé a qué se refiere Solange. No, yo, profe. Sí, sí. Quería consultar, o sea, ¿quién salió más beneficiado al final? ¿El Poder Ejecutivo, dijiste? Porque justo se me cortó. Sí. Salió más beneficiado en el tema, con el tema del jefe de gabinete. Recién lo habló Pachi, también hizo referencia. Claro, sí. Sí. Gargarella hace primero describe por qué la naturaleza jurídica de la creación del jefe de gabinete, porque quisieron atenuar el presidencialismo que era muy característico de las constituciones latinoamericanas, entre ellos la Argentina, cosa que está bien. Gargarella dice que había que haber copiado más los sistemas parlamentarios semipresidencialistas europeos, ¿no? Y no tanto haber creado esta figura como, digamos, una solución al presidencialismo de las constituciones que caracterizó al constitucionalismo argentino. Entonces, con mucho acierto en esta lectura obligatoria, hace esa crítica constructiva a la Constitución del 94. Y se hizo un cúmulo de nombrar muchísimos derechos y por otro lado se descuidó la parte orgánica, digamos, ¿no? De la Constitución Nacional, la parte orgánica que hace al funcionamiento de los poderes del Estado. Por otro lado, también reglamentó los decretos, el artículo 99, inciso tercero, después lo van a ver, no quiero que lo repitan de memoria. Habla de los decretos de necesidad y urgencia, ¿qué no puede legislar los decretos de necesidad y urgencia? Por un lado, ya lo van a ver en teoría y en derecho constitucional. Algo que es importante, por ahí viene al caso también, que el binomio presidencial ya no hace falta que pertenezca a la comunidad católica. Hay digamos, una importante reforma, si bien la Iglesia sigue manteniendo ese artículo 2 de la Constitución Nacional, el binomio presidencial, bien dijo Pacho, hoy hay balotaje, hay una elección directa, ya no hay colegio electoral, pero por el otro lado tampoco se le exige que tengan una impronta, digamos, arraigo en la comunidad católica. Esto fue una visión de aquellos años 90 de la reforma constitucional. Los decretos, hemos hablado del Consejo de la Magistratura, el acortamiento del periodo presidencial, hay una reelección, se decía en aquel momento, ¿no? Se le dio cabida a la reelección presidencial por interrupción de un mandato, es decir, hoy se redujo a 4 años, se puede volver a presentar por otros 4 años más, hablando en criollo, pero si vuelve a ganar debe haber una interrupción de otro plazo de 4 años. Hay reelección por otro periodo de 4 años. Creo que con esto, no sé si querés agregar algo más, Pachi. Sí, ahí una de las cuestiones también que Gargarella ahí plantea en la lectura, que es interesante, cuando habla de el hecho de la incorporación de los tratados internacionales y demás, y la creación casi de una justicia supranacional, generó dificultades, pero tiene que ver con eso que les marcaba Fabián, de la necesidad de que por ahí la reforma no vio o no planteó la reforma orgánica en cuanto a lo institucional para la aplicación de muchos de esos nuevos derechos o cómo iba a funcionar eso a nivel judicial. Claramente ha sido así. Yo creo que Gargarella toma, por ejemplo, lo del jefe de gabinete también, y toma lo que era el proyecto original del Consejo para la Consolidación de la Democracia. Y me parece que eso tiene que ver con esas negociaciones que se dieron, donde por ahí se perdió parte de ese espíritu parlamentarista. Lo que también hay que visualizar una cuestión que tiene que ver con lo aspiracional y con la realidad. Seguramente para nosotros sería mucho mejor, o lo ideal sería un sistema de gobierno mucho más parlamentarista, por lo menos desde lo conceptual, desde lo que nosotros creemos y demás. La realidad en Latinoamérica marca que los sistemas son cada vez más presidencialistas, y creo que tienen que ver con un desarrollo como sociedad que tenemos
en general nosotros, donde todas las exigencias y los planteos pasan para el Ejecutivo. Nosotros elegimos un presidente para que nos gobierne y para que nos solucione los problemas. No tenemos una sociedad participativa y activa. Y lo meto en otra de las cuestiones que metió esta reforma, que era la democracia semidirecta. Incorpora esta reforma constitucional lo que es la consulta popular y la iniciativa popular, como formas de llevar leyes al Congreso para que sean tratadas, o la consulta popular para que, por ejemplo, para realizar algún planteo a la comunidad y que eso pueda tener carácter vinculante y a partir de eso solucionar. Esas formas de democracia semidirecta no son ni usadas a veces por los gobiernos, ni tampoco por la sociedad. Nosotros vamos a ver que no hay un uso de estas cuestiones. Creo que las democracias parlamentarias tienen que ver a veces, lamentablemente, ¿no?, con sociedades donde tienen un periodo de desarrollo mucho más logrado, evolucionado y carreteado. Nosotros, fíjense chicos, que por primera vez en nuestra historia vamos a lograr, si Dios quiere, 40 años el año que viene de democracia consecutivos. Cuando nosotros tenemos sociedades que tienen... han superado los 200 años y más de democracia. O sea, creo que la reforma, contemplando la sociedad y las características de nuestra sociedad, terminó siendo positiva más allá de estas cuestiones que bien se marcan, pero que a veces habla mucho más de nuestras falencias como sociedad que de nuestras virtudes, de las cuales tenemos mucho, me parece, que ver en cuanto a estas situaciones. Tendremos que preguntarnos nosotros como sociedad por qué tenemos tan firme y tan demandante por nuestra parte un sistema de gobierno presidencialista más que parlamentarista. Y la verdad es que creo que en eso tenemos bastante que ver. Esto es como la reelección de Menem. La culpa no fue de la reforma. Y tampoco es una culpa. Las sociedades eligen y votan. Entonces me parece que hay que ver que como sociedad, cuando se nos brindan los mecanismos, cómo utilizamos esos mecanismos a veces. Y como todo, a veces se pueden usar bien y mal, y las leyes no pueden prever absolutamente cada una de las trapisondas a las que estamos acostumbrados a veces a realizar para saltear o para malinterpretar la ley. Vamos a ver entonces qué tal. Sí, Fabián. No, me acordé la cláusula para la democracia, después lo van a ver, que es el artículo 36. Yo a veces les tiro algo de memoria, pero bueno, para que vayan ayornándose al vocabulario ya constitucionalista, ¿no? Pues esto es historia del derecho inconstitucional. Y una de las incorporaciones fue la defensa de la democracia, nada más que eso. Es un artículo largo, lindo de leer. ¿Por qué? Por los levantamientos cara pintada, por los golpes de Estado, ¿no? Ahí está legislado y el castigo también, ¿no? Que se le da a aquellas personas que se atribuyan, valga la redundancia, atribuciones que no le corresponden en cuanto a lo que es gobiernos de facto o de hecho, ¿no? La defensa de la democracia, la cláusula para la democracia o para la defensa de la democracia en esa reforma, no, nada más que eso. Y lo que les dice, a ver, yo en esto de atar e hilar las cuestiones, fíjense chicos, lo que les marca Fabián, qué importante que es. Nosotros venimos de una sociedad que en 1930 tuvo un poder judicial que a través de una acordada convalidó los golpes de Estado, que fijó una doctrina que se logró dar vuelta judicialmente recién en 1984. Pasaron más de 50 años. Y esa doctrina de la Corte, que es en definitiva la que se lleva a la Constitución, es la que termina marcando y plasmando el hecho de sancionar a quienes se levantan contra la democracia. Y donde también se establece el reconocimiento de los partidos políticos y demás. Pero fíjense cómo ese proceso de creación legislativa que nosotros tantas veces hinchamos y remarcamos, si nosotros nos ponemos a analizarlo, es la contracara de algo que empezó en 1930. Cómo ese proceso se va dando, se va modificando y termina sancionándose en una norma muchos años después. ¿Bien? Bueno, esta reforma constitucional se aprobó por unanimidad, tuvo
fue jurada por todos, y es la Constitución que actualmente nos rige, y seguramente no va a pasar mucho tiempo, o en algún momento se va a revisar y va a tener nuevas modificaciones. ¿Por qué? Porque claramente las constituciones, como hemos dicho varias veces, lo que definen son los modelos de país, y también los modelos de nación se van modificando y se van ayornando cuando esos objetivos se van modificando. Sí, hay una linda pregunta. Yo no quería polemizar, pero está muy linda la pregunta que se hizo, ¿no? Sí, con actos de violencia. Acá hay toda una discusión doctrinaria, ¿no? Y yo como ciudadano puedo defender la Constitución y la democracia si alguien toma, no sé, el gobierno provincial o municipal. Y bueno, pareciera que prácticamente estamos hablando del artículo 29, 36, y otro más que dando vuelta, no recuerdo ahora el número, en defensa de la República, de las instituciones republicanas, y acá en defensa de la democracia. Y yo diría que sí, yo estoy en la postura de que hasta se podría defender la Constitución por medio de las armas. Acá hay algo que está pasando. Yo tengo la postura más, la postura más jurídica, no la de más Fabián. jurídica la tiene Pachi, pero no, bueno. A ver, ¿qué es lo que se interpreta hoy, o cómo está interpretado eso? En algo, a ver, para defender la Constitución, más allá de esos planteos que tienen que ver con derechos prácticamente del siglo XIX, o con planteos del siglo XIX, la Constitución se debe defender a través de sus instituciones, que es la Constitución. Si hay alguien que viola la Constitución, nosotros como ciudadanos, ese derecho de resistencia, ¿dónde lo tenemos que plantear? En el Poder Judicial. Cualquier ciudadano tiene la posibilidad de plantear esas inconstitucionalidades o esas faltas de respeto hacia la Constitución que hay. Desde lo teórico es así, desde lo práctico no siempre es tan sencillo ni tan fácil, pero claramente hay actores políticos que sí tienen esa posibilidad de hacerlo. Y pongo un ejemplo de esto con lo que fue la modificación ahora del Consejo de la Magistratura, chicos, que tardó el fallo en salir más de 10 años, pero donde hubo un sector que planteó que se había avasallado la Constitución, se estaba atentando contra la democracia con relación a una ley que modificaba cómo se debía integrar el Consejo de la Magistratura, y finalmente, muchos años después, la Corte lo terminó resolviendo. Cabría preguntarnos en situaciones más complejas cómo resolvería. Es un misterio. Es un misterio, exactamente. ¿Alguna pregunta por ahí? Creo que llegamos a la hora, ¿no, Pachi? ¿No? 9:30. En horario. No sé si ¿está hay bien dudas. ¿Alguna duda? Miren que estamos Sí, nos cambiaron ahora por lo en las virtual. últimas. Estamos en la última. Ustedes piensen que la semana que viene vamos a tener maratón, que no sabemos si va a ser presencial o virtual, y después de la otra semana estamos cocinándonos en el horno. Así que, bueno, a repasar, a estudiar, no queda otra. No queda otra. ¿Dudas de este u otro tema que tengan? Tiara se agarra la cara como diciendo, tengo 80.000 dudas, pero no puedo decir. Tiara, bueno, por lo menos se ve. Facundo. No, yo no dije nada, profe. Está muy claro todo. Bueno, en sí es nuestra clase de fin de cursada, Luli. Sí, este es el último. Por suerte nos agarró lo último, esto del Zoom. Sí. A mí me gusta verlos presencialmente, no hay otra, no. Pero bueno, llegamos a lo último, vamos a hacer un esfuerzo hasta que se resuelva el tema de la expansión, etcétera, etcétera. Hagamos un esfuercito más entre todos. Hagamos la consulta. A ver, ustedes en general, para la maratón de la semana que viene, ¿se chuparían el frío entre las 10 y las 13 horas en la facultad? Porque estamos viendo el tema si se va a hacer virtual o si se va a hacer presencial. Entonces la pregunta es,
¿Tolerarían el frío entre las 10 y la 1 o vamos de cabeza a la virtualidad? No, presencial para mí. Yo lo haría Yo, a mí no me molesta el frío Aparte cuando yo- se trata de esto. A Es Fabián más sí por las llevadero. articulaciones. Bueno, tenemos acá varias. Bueno, no, para varias- hacer un relevamiento y vemos a ver cómo lo vamos resolviendo, ¿sí? Me parece genial lo presencial, ¿no? Obviamente los alumnos opinen, que tengan ese esfuerzo, ¿no? Porque es difícil, encima están con las cámaras apagadas, la mayoría es difícil verle. Imagínense que yo lo estoy No, viendo no a le Fabián podemos ver cuando los habla, rostros, es el difícil ojo. verle la cara toda la mañana. Recién levantadito, es hoy. Bueno, nos estamos viendo entonces la semana que viene, de una u otra manera, así que vayan preparando el asado. Eso sí. Bueno, Nos estamos viendo. nos En un vemos. ratito nos Gracias. Seguimos en la otra comisión. Gracias, chicos, por estar. Chao, gracias. Luego. Chao, profe.